Listo. Entonces, me confirman si están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Aló? ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, este es el CIPAS 2 de la tarea 3. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre movimiento parabólico y movimiento circular. De todas maneras, si tienen dudas acerca de lo que hicimos la semana pasada, me las pueden hacer acá, que era la parte de leyes de Newton, o específicamente lo que tenía que ver con el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, pues cuando quieran pueden levantar la mano, pueden interrumpir para ver, pues si tienen alguna duda. Mientras tanto, entonces, la parte que tiene que ver con movimiento parabólico es la parte del ejercicio 2 y el ejercicio 3, que es el movimiento circular. El ejercicio como está propuesto, no sé si ya lo leyeron, lo que propone es hacer una catapulta, ¿sí? Aquí les dejo un video que es, les da como el paso a paso, solo que está en inglés, pero pues supongo que eso no va a ser mucho problema, porque tampoco es tan difícil de seguir. Les da como el paso a paso de lo que se quiere hacer, esta es la catapulta que se quiere hacer. Mm, y esto para eh, hacer como una experiencia de un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces lo único que van a necesitar es palitos de helado, una tapita de gaseosa y estas bandas elásticas, ¿sí? Bueno, un lapicero, una pistola de silicona. También pueden utilizar silicona líquida. De esas también venden en la, pues para que el que no tenga pistola de silicona. Con silicona líquida, solo que la silicona líquida se va a demorar un poquito más en pegar. Incluso yo creería, no lo he probado, pero creería que con esos pegantes tipo superglue, esos que se pegan súper rápido, yo creo que eso también sirve para pegar esos palos. Así que pueden probar. Eh, bueno, hay que construir esto, seguir como hay las instrucciones que están en inglés. Eh, pero pues uno viendo las imágenes seguía, ¿no? Lo que hizo fue como un triangulito y lo pegó ahí por un lado. Eh, y bueno, ahí va diciendo como dónde pegar cada palito. Y con eso pues construye la catapulta. Lo que le va a dar tensión a la catapulta va a ser esas gomas elásticas, ¿sí? Entonces, cuando ya esté funcionando, pues vamos a tener algo como lo que estaba al principio del video, que es una catapulta. Eh, sí. ¿Qué pueden tirar? Pueden tirar una lentejita, un frijolito, alguna cosita pequeña, ¿sí? Le pueden poner de proyectil. Entonces, ¿qué es esto del movimiento parabólico? Entonces, un tiro parabólico es, o un movimiento parabólico es un movimiento que describe una parábola, ¿sí? Para los que de pronto no sepan, no hayan visto algo de la trigonometría y geometría analítica, una parábola pues es algo como esto, ¿sí? Esto parece como un medio círculo, pero no necesariamente es un medio círculo. Puede ser más angosto o incluso más amplio, casi como una línea recta. Eh, entonces, ¿qué es la particularidad de este movimiento? La particularidad de este movimiento es que él en el eje X, ¿sí? Acá en el eje X, es un movimiento a velocidad constante, ¿sí? O sea que es un movimiento como si fuese rectilíneo uniforme, ¿sí? En X. Y en Y, eh, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? O sea que todo lo que tiene que ver con Y lo vamos a tratar como un movimiento uniformemente acelerado.
Y todo lo que tenga que ver con X lo vamos a tratar como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aceleración aquí es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes vienen al video, uno ve que el proyectil S pues no tiene motor, ¿cierto? Es cuando sale de la tapita de gaseosa, cuando ya sale disparado, él no tiene forma de impulsarse por sí mismo. Entonces, él no se puede impulsar en X, ¿sí? No tiene un motor, ni un cohete, nada. Él sale con la velocidad que sale y ya no hay forma de que se acelere en X. En cambio, en Y, sí hay algo que lo acelera. Y ese algo que lo acelera en Y es la gravedad, ¿sí? Porque la gravedad todo el tiempo le está diciendo al frijolito o al proyectil, le está diciendo que se vaya para abajo, ¿sí? Porque la gravedad siempre tira las cosas para abajo. Entonces, por eso es que en Y, él es un movimiento acelerado, ¿sí? Porque la aceleración es la gravedad. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la aceleración en un movimiento parabólico o en un tiro parabólico? Ah, pues es la gravedad. ¿Para dónde apunta la aceleración en todo momento en un movimiento parabólico? Para abajo, ¿sí? Porque en este punto, por ejemplo, la aceleración de la gravedad está para abajo. En este punto acá, la aceleración está para abajo, que es la gravedad. En este punto acá, ¿para dónde está la aceleración? Para abajo. Para abajo perpendicular, no torcido como el profe. Sí, es bien para abajo. ¿Sí? Porque la gravedad todo el tiempo le está diciendo caiga, 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 caiga. Y por eso es que él cae. Si no hubiese gravedad, pues él saldría disparado y se iría. ¿Sí? Entonces, por eso es que en Y hay un movimiento uniformemente acelerado, porque está acelerado por la gravedad, que realmente es como desacelerado por la gravedad. ¿Sí? Generalmente uno mira esto como si tuviera dos etapas. ¿Sí? Esta primera etapa, que es aquí en la mitad. Mire que hasta aquí, hasta que llega a la mitad, la gravedad lo que está haciendo es pararlo. ¿Sí? Porque en Y, ¿sí? Es lo que está haciendo es ir cada vez más lento, ¿cierto? Él cada vez sube más lento porque la gravedad le está diciendo que no suba tan rápido hasta que le dice no suba más, que es este punto acá, donde la velocidad en Y es cero, importante. En este punto acá, él como que en Y ya no sube más, ¿cierto? Entonces empieza a devolver. En ese punto que él se empieza a devolver para abajo, para el piso, la velocidad en Y es cero, ¿sí o no? Pues como que se detiene ahí y ya empieza a caer. Entonces, justo en ese punto donde empieza a caer, la velocidad ya es cero, ¿sí? Y como habíamos dicho que en X, eso es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces aquí en todos los puntos la velocidad en X es la misma, ¿sí? Porque la velocidad en X no varía, ¿sí? Y es igual a la velocidad en X con la que salga de acá, ¿sí? No sé si eso es más o menos claro. Si tienen alguna pregunta, me detienen y me dicen, ¿cómo así, profe, que en X no cambia la velocidad? Entonces, sí, en X no cambia la velocidad en ningún momento, ¿sí? Acá tiene la misma velocidad en X, aquí también tiene la misma velocidad en X, en todos los puntos la velocidad en X es la misma, ¿sí? La que cambia es la velocidad en Y, porque es el que está acelerado, ¿sí? Entonces, listo. Cuando les hablaba de este punto aquí más alto, esto siempre pasa en la mitad del trayecto, ¿sí? Siempre y cuando salga del suelo. Sí, salga y llegue al mismo suelo. Diferente fuera un caso, por ejemplo, que ustedes lo suban en una silla, en una mesa, entonces ponen la catapulta acá y entonces dispara, y ahí sí, no necesariamente tiene que estar en la mitad, el punto más alto, porque tiene más tiempo aquí para caer. ¿Sí? Entonces, algo así, medio torcido. Eh, listo. Entonces, lo más importante aquí es lo que está resaltado en negrita, y es que en X es un movimiento rectilíneo uniforme, y en Y es un movimiento uniformemente acelerado. Es como lo más importante ahí. Y eso nos va a dar pie para construir las ecuaciones. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, está, le pueden preguntar a ChatGPT cuáles son las ecuaciones para resolver un tiro parabólico.
Se las va a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale acá, eso que está ya subrayado, como si fuera un plano cartesiano, sino x, y un vector acá así. Y este vector lo vamos a llamar velocidad inicial. ¿Sí? Entonces resulta que uno ese vector lo puedes componer en x, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar bx, que es esto que yo tengo acá. Y uno también lo puedes componer en y, ¿sí? Que es esto que está acá. Y esto lo vamos a llamar dy, ¿sí? Y que esto todo funciona, toda la parte de física que tiene que ver con vectores funciona igual. Puros triángulos rectángulos que uno construye así, pam, pam. Pisos y paredes. Listo. Y este dy, que yo llamé aquí, es esto verde, ¿sí? Entonces, ese vector velocidad inicial, que yo llamé v0, es como si fuese la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Que es esto acá. Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y entonces yo puedo encontrar estos de acá, este Bx, que es como la sombra que hace esta flecha en el piso, y esta By, que es como la sombra que hace esta flecha en la pared, ¿sí? Básicamente es eso. Es la proyección de esta flecha en X y la proyección de esta flecha en Y, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes lo tienen en la mano y lo miran qué tanta sombra tiene sobre la pared y cuánta sombra tiene en el piso, ¿sí? Esas son las componentes del vector. ¿Y cómo se describe eso? Ah, pues utilizando trigonometría de colegio, uno encuentra que la componente X es con coseno, ¿sí? Porque como este es el ángulo, teta, y entonces ese coseno de teta, nos dijeron por acá cuando estábamos en décimo, que eso era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? En este caso, pues la hipotenusa es B0 y el cateto adyacente es lo que queremos hallar, Bx, ¿sí? Entonces uno hace un despejecito y eso le va a quedar que es hipotenusa por coseno de teta, que es esto que está escrito acá, ¿sí? Y para el seno, perdón, para la BY es lo mismo, pero con seno, porque con seno, entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces hipotenusa pues sigue siendo la misma que era B0, ¿sí? Y el cateto opuesto es lo que esté enfrente de este ángulo teta, pues que está enfrente de este ángulo teta, esa BY verde que hay ahí, ¿sí? Entonces, esto, cuando uno lo despeja, pues le queda así, listo. Esto es importante, no solo en esta parte de movimiento parabólico, sino que va a ser importante cuando hagamos otras cosas de dinámica, descomponiendo un vector cualquiera, esto siempre se necesita. Y esto es la magnitud, ¿sí? Entonces habíamos dicho por allá cuando hablábamos, cuando estábamos sufriendo con delta mat, que, que esos vectores, aparte de tener dirección, que era la teta, también tenían magnitud, ¿cierto? Y esa magnitud uno la calculaba con esto, ¿sí? Allá no la daban así. De hecho, esto del seno y el coseno también no lo daban en delta mat, ¿sí? Listo. Entonces, check, check. Con esto uno puede hallar la posición y la velocidad, que es lo que a uno le interesa. Porque generalmente uno, aquí en estos ejercicios que le van a preguntar por la posición, la velocidad y el tiempo, ¿sí? Porque son las tres variables que describen el sistema, bueno, y el ángulo también. Entonces, posición, velocidad, tiempo o ángulo. Es por una de esas cosas que le van a preguntar. Entonces uno empieza a escribir las ecuaciones pues con esas variables que uno va a usar para describir el sistema, ¿sí o no? Entonces, esta X es la posición en X. Posición. Lo voy a escribir al otro lado para que no me moleste aquí. Entonces la posición es esta X, ¿sí? Y esta es la velocidad. Listo.
Entonces, ¿se acuerdan de que el movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, como ahí la aceleración era cero, entonces uno ahí tenía que la posición era velocidad por tiempo, básicamente. ¿Sí? De pronto, si quiere, le puede sumar una posición inicial y le da velocidad por tiempo, ¿cierto? Será como la ecuación completa. Pero acá nosotros, en este plano cartesiano, de acá, pues uno por facilidad toma como que el origen, o sea, el x igual a cero, lo toma justo donde salió el proyectil. Eso hace que este x sea cero, o sea, que su posición inicial sea cero. Entonces solamente le queda v por t. ¿Sí? Y aquí yo le puse tiempo de vuelo. No quiere decir el tiempo de vuelo total. Si usted quiere saber, por ejemplo, cuando t vale 3 segundos, cuando t vale 2 segundos, ¿en dónde va esa cosita con respecto a x? Digamos que, que 2 segundos son acá, ¿sí? Entonces esa ecuación le va a decir cuánta distancia o cuánto alcance ha cubierto el proyectil aquí en x, ¿sí? O sea, le va a decir esta distancia acá. Este pedazo acá le va a decir qué tan grande es esto, ¿sí? A eso me refiero con el tiempo de vuelo, es el tiempo que lleve. Obviamente, si ustedes tienen el tiempo total de lo que duró todo el vuelo, pues eso les va a dar cuánta distancia recorrió esto en total, ¿sí o no? Porque sería pues el tiempo total. Si le ponen un tiempo anterior, por ejemplo, el tiempo que está en toda la mitad, él les va a dar esta distancia hasta aquí, hasta la mitad, ¿sí o no? O sea que les va a dar medio vuelo, ¿sí? ¿Cuánto hay hasta la mitad? Si ponen el tiempo que se demora en llegar a la mitad. Y eso pues hay forma de combinar esas ecuaciones para poderlo hallar. Listo. Y la velocidad en X, pues es esto mismo de acá, ¿cierto? Obviamente para nosotros nos van a dar como que una velocidad inicial, de como cuánto sale, un coseno y un ángulo, ¿sí? O nos podrían poner a hallar eso, ¿cierto? Entonces, bueno, uno ahí ya va mirando cómo lo organiza. Entonces, eso para X que es todo sencillo. En Y, que ya no es tan sencillo, aquí estamos en Y. Como en Y nosotros lo que tenemos es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces aquí la vida se nos complica un poquito más. Y es que tenemos que agregar la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les he dicho que aquí la aceleración es la gravedad? Por eso aparece esta G acá, ¿sí? Entonces, G es la aceleración. ¿Sí? ¿Cuánto vale G en la Tierra? G en la Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es el valor que vamos a tomar para resolver los ejercicios. Listo. Este tiempo igual. Yo aquí no le puse tiempo de vuelo, pero es lo mismo. Si usted lo va a mirar aquí en la mitad, pues es el tiempo que se demora hasta llegar a la mitad. Si usted lo va a mirar el tiempo total, pues es el tiempo que se demora hasta llegar al otro lado, ¿sí? Y miren que yo acá les cambié el dibujo. Si vieron que el dibujo anterior arrancaba en el suelo y terminaba en el suelo, pues acá yo les cambié el dibujo y les dije, no, pues vamos a subir eso en una mesa y lo voy a poner a que arranque por encaramado en una mesa, ¿sí? Entonces, eso aquí lo puse con una H, pero esa H sería esta misma Y sub 0 que yo puse en la ecuación, ¿sí? Que sería una altura con la que empieza. Entonces, pues si empieza en el suelo, esto vale cero, ¿sí o no? Entonces, en el dibujo anterior, en este acá, ese Y sub 0 es igual a cero porque empezó en el suelo. Pero si está por encaramado una mesa, una silla o lo que sea, un edificio, una montaña, entonces ese H va a tener un valor, ¿sí? Y ese valor va a ser el mismo valor que va a tener Y sub 0 porque son iguales, ¿sí? Eso es lo que vamos a reemplazar acá. Listo. Este BY, ustedes dirán, ¿y ese BY qué? Pues se vuelven a la diapositiva anterior y van a ver que BY es esto acá, ¿sí? B sub 0 seno de teta. Y pues el tiempo, ¿cierto? Ese un medio es un medio de toda la vida. Gravedad, tiempo al cuadrado. Listo. Y la velocidad en Y, como esto es un movimiento uniformemente acelerado, entonces va a ser la velocidad que tenía más lo que gana por gravedad, ¿sí?
¿Cómo que, profe, si usted está diciendo que él se paraba por gravedad, ¿cómo así que gana? Depende. Entonces usted puede decir que para abajo la gravedad es negativa, entonces la van a tomar como 9.8 negativo, ¿sí? Por eso le estoy poniendo el menos, ¿sí? Entonces, cuando él se esté moviendo para arriba, el proyectil se está moviendo en contra de la gravedad, ¿sí o no? Entonces la gravedad no lo está acelerando, lo está desacelerando. Entonces, por eso, la importancia del signo, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, ya con estas cuatro ecuaciones, ¿listo? Con estas cuatro ecuaciones está de acá de posición en X, velocidad en X, posición en Y, ¿sí? Y velocidad en Y, uno tendría todo para resolver cualquier ejercicio de movimiento parabólico, ¿sí? Porque esto es lo que le va a decir, es dónde está la bolita en Y para cualquier instante de tiempo. Y esto le va a decir qué tan rápido va la bolita en Y para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Y lo mismo con las otras, en X, ¿sí o no? Para cualquier instante de tiempo. Pero pues uno puede hacer algunas consideraciones y sacar estos despejes, ¿sí? Que no los voy a dar hasta acá, pero pues los voy a dar para que los pasen ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes les piden hallar la altura máxima, ¿sí? Pueden usar esto acá, que sería la velocidad inicial por el seno cuadrado de teta sobre 2g. Y también pueden hallar esto, que es el alcance máximo, es que tan lejos va a llegar, usando esto acá. Y también pueden usar esto acá para hallar el ángulo de tiro, ¿sí? Puesto aquí solo falta un despeje, entonces teta realmente sería a la tangente inversa de eso que está ahí escrito. Y max sobre x max, ¿sí? Aquí hay una trampa, y es que esto yo lo consideré con y0 igual a 0, ¿sí? Si está encaramado en algo, van a tener que trabajar un poquito más. O van a tener que buscarles. Listo. Como yo no tengo la catapulta, porque yo no la hice, no la he hecho, yo voy a usar un simulador. Y como ustedes, 13 personas que se unieron al CIPAS, de pronto, obviamente el que quiera hacer la catapulta lo puede hacer, está perfecto, me encanta que pues, se tome el trabajo. Pero si de pronto se les dificulta, porque yo sé que no todos tenemos la habilidad para hacer ese tipo de cosas, pues como ustedes vinieron al CIPAS, pueden usar el simulador que yo estoy usando, que les voy a dar el link, ¿sí? Entonces pueden hacer la actividad usando el simulador, que es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué haríamos con el simulador? Eso les mandé al chat, el link. Entonces haríamos algo parecido a lo que vamos a hacer con la catapulta, ¿sí? Configurar esto a 30 grados, solo que aquí lo vamos a tener a 30 grados. No sé si alcancen a ver acá, pero bueno, este cañón uno lo puede mover con el cursor del mouse, ¿sí? Y lo puede acomodar al ángulo que uno quiera, ¿sí? Incluso lo pueden subir, lo pueden bajar, ¿sí? Yo les recomiendo que trabajen aquí a nivel del suelo, ¿sí? Y pues uno, mire que acá dice rapidez inicial, ¿sí? Esa rapidez inicial que dice acá es el v sub 0 que nosotros teníamos en todas estas ecuaciones, este v sub 0, esa es la rapidez inicial, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner 15, 20, lo que ustedes quieran, 18, voy a ponerle 18. Y con este botoncito rojo disparan ese cañón, ¿sí? ¡Pum! Entonces mire que ahí hizo la parábola, ¿sí? Y él me la dibuja ahí todo en el aire. Entonces dice que por acá pasó el proyectil. Y mire que aquí tiene dos herramientas. Una herramienta que es como un metro, ¿sí? Que es como para ponerlo ahí, sacarse los ojos y estirar esto. Ponerlo ahí donde está, más o menos. Mover el metro hasta el punto donde arrancó, más o menos por ahí. A ver, me movió. Bueno, y le hice como 28.83 metros, algo así. ¿Sí? Miren, aquí está. Ah, se movió.
Lo pone acá. Él tiene una crucecita como naranja acá. Entonces la idea sería que la crucecita coincida con la cruz negra, ¿sí? Y que esto lo estiremos hasta allá. Y que coincida con el punto donde cayó, ¿sí? Otra opción es usar esta Diana. Dianas no es que sea una estudiante que se llame Diana. Diana se llaman los blancos, ¿sí? Entonces este blanco, esta Diana, usted la puede acomodar aquí en la mitad donde cayó y más o menos le dice 28.6. Y otra opción que sería la más tramposa de todas sería usar esta de acá, este cuadrito, ¿sí? Y esto le da todo, le da el tiempo, la distancia y a qué altura está. Pues obviamente como aquí ya cayó en el suelo, pues la altura es cero, ¿sí o no? Pero mire que si uno mueve este cuadrito y lo pone, por ejemplo, acá en la mitad, él le dice que la altura máxima que alcanzó fue 4.13, la distancia horizontal hasta ahí, digamos, hasta acá, es 14.3, y el tiempo que va hasta ahí es 0.92 segundos, ¿sí? Entonces mire que uno lo puede mover, y entonces, por ejemplo, el tiempo pues se le va a ir moviendo, mire que acá aumentó, mire que ahora el tiempo era 0.9 y ahora ya avance en un segundo, ¿sí? De medida que avance, pues, por ejemplo, acá más avanzado es 1,5 segundos y acá es 1.83 segundos. ¿Por qué les doy esta opción? Porque yo pienso, yo no lo he hecho con la catapulta, pero yo pienso que medir ese tiempo con un cronómetro va a estar muy difícil, ¿sí? A menos que le pongan muchas bandas elásticas y la bolita salga disparada con mucha fuerza y les dé suficiente tiempo para accionar y volver a accionar el cronómetro, ¿cierto? Porque uno para medir necesita al menos que sea más de un segundo, ¿sí? Yo por ahí he visto trabajos que ya me han compartido en los foros con tiempos de 0.3 segundos. Y yo digo, ¿cómo hacen para medir 0.3 segundos con un cronómetro? Pues yo la verdad no soy capaz. Yo cojo el cronómetro y le doy paca paca. No creo que sea capaz de marcarle 0.3. Entonces, pues por ahí, digamos, está bien. Yo sé que es difícil, pero pues hay otras opciones, ¿cierto? Me preguntan, profe, no, yo no soy capaz de medir el tiempo. Listo. Vea, use este simulador y hágalo con ese simulador, que pronto es más fácil, ¿sí? Pero pues no se pongan ahí como a inventarse los datos. Eh, Listo. Seguimos. Entonces, dice que lo que hay que hacer es, bueno, ajustar la catapulta con un ángulo de 30 grados, que si lo hicieran con la catapulta, también veo un poquito difícil cómo hacer que salga exactamente a 30 grados. De pronto poniéndolo en un plano inclinado, que tenga más o menos los 30 grados, supongo que sí funcionaría, ¿sí? O sea, ponen conocen los transportadores, ¿cierto? Entonces, ponen un libro, un cuaderno, a una inclinación de, de 30 grados, sobre eso ponen la catapulta y disparan, ¿sí? Y entonces lo que hay que medir es la distancia horizontal y el tiempo de vuelo, ¿sí o no? Y hay que encontrar la velocidad inicial de la bola, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen con el simulador, como yo les digo, pues obviamente él aquí les da la rapidez inicial. Por ejemplo, en este caso, pues era 18, ¿cierto? Pero, entonces no vamos a usar ese dato, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este dato no lo conocemos y lo que vamos a usar es el tiempo. Entonces voy a venir acá, voy a mostrarles más o menos cómo se hace. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Ah, conocemos el tiempo, que fue, según esto, de 1.83 segundos, ¿sí? 1.83 segundos. Y conozco el alcance, ¿cierto? La distancia horizontal, que fue 28.6. Entonces, X máxima fue 28,6 metros, ¿cierto? Entonces, ya ahí tienen para escoger. Porque ustedes ya tienen el X máximo y tienen el tiempo, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, si se vienen a esta ecuación de acá, que lo que voy a hacer es copiarla. No lo puedo copiar, no lo puedo copiar. Se lo voy a copiar y lo voy a traer para acá cuando estoy trabajando. Entonces, si yo traigo esta ecuación para acá, me dice, ah, bueno, tengo esto.
Y yo también ya mismo, esa misma diapositiva, sabía que la velocidad inicial, que la velocidad en X, era esto acá, ¿sí o no? Entonces de aquí va a salir facilito. Porque yo ya conozco X, que no, y ya conozco tiempo de vuelo. Entonces con esto yo podría saber B de X, ¿cierto? B de X va a ser, ¿qué? Va a ser X sobre T, ¿sí o no? Despejé. Y cuando yo conozca, también conozco el ángulo, ¿cierto? Porque el teta es 30. Entonces, yo meto esos valores ahí, ¿quién va a ser X? Pues X va a ser ese 28,6, en mi caso, ¿cierto? Porque yo lo hice con esos valores, pero que ustedes lo ponen con los valores que se lo hagan. Y el tiempo me dio 1,83, ¿sí o no? Hacen esa división, eso les da un número, ¿cierto? Eso es Bx. Pero entonces, Bx es B sub 0 coseno de teta, ¿cierto? Ustedes el teta también lo conocen. ¿Sí? Estos son los tres datos que pueden sacar del simulador. Tiempo, alcance y ángulo. Entonces, claro, pues Bx es igual a B sub 0 coseno de teta, reescribir la ecuación, perdón. Y lo que nosotros queremos despejar es B sub 0, ¿cierto? Entonces B sub 0 es igual a Bx, que fue el número que me dio acá, que no, dividido el coseno de 30. ¿Por qué 30? Porque en este caso el ángulo era 30, ¿sí? Y de ahí lo van a sacar, y ya está. Con eso sacan la velocidad inicial, que es lo que me pide el ejercicio. Y obviamente, como ustedes ya vieron la experiencia, incluso ustedes pueden jugar con esto, pueden jugar a mover el ángulo, por ejemplo ahí, ¿qué pasa si lo pongo más inclinado? ¿Llegará más lejos o llegará más cerca? ¿Sí? Si lo pongo todavía más inclinado, ¿llegará más lejos o llegará más cerca? ¿Sí? Mire que aquí cayó más cerca. Entonces, ustedes jugando con el simulador se van a dar cuenta de algunas cosas que les van a servir para responder las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, entonces aquí dice, aquí esto del caucho, entonces si están trabajando con el simulador, lo del caucho es la velocidad inicial, ¿sí? Cambiar la velocidad inicial. Entonces no cambiaría también la fuerza con la que el proyectil es lanzado, por lo tanto su velocidad inicial pues va a cambiar, ¿cierto? Porque entre más tenso esté el resorte, más duro lo va a mandar. Y te hace esta pregunta, que puedo hacer mantener constante la velocidad inicial. Bueno, esto entonces ustedes lo piensan y lo hacen. ¿Alguna otra pregunta de pronto ahí? Bueno, eso es como lo que hay que hacer ahí. Una vez hayas resuelto el desafío de mantener constante la velocidad inicial, utiliza las ecuaciones de movimiento parabólico para calcular con precisión el ángulo de lanzamiento que te permitirá alcanzar la distancia objetivo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es hacer de cuenta que no conocen el ángulo, sino que quieren llegar a cierta distancia, no sé, una distancia que ustedes se pongan, y se tienen que devolver para hallar el ángulo. Jorge Iván tiene una pregunta. Jorge Iván, levantó la mano. Bueno, no dijo nada. Listo. Seguro se dio clic al levantar la mano. Entonces, es más o menos un poco de lo mismo. Tienen la distancia, ¿sí? Y se tienen que volver para allá del ángulo. Dice si es necesario medir la altura inicial de la bolita. Eso, la altura inicial es como si ustedes fueran a... Ah, no tengo micrófono, dice Jorge Iván. Si quiere escribir la pregunta en el chat y yo le respondo ahorita. Es equivalente que aquí en el simulador levantaran esto. Perdón, levantaran todo el cañón, ¿sí?
Porque cuando uno lo hace con la catapulta, pues uno aquí tiene una altura que le va a meter un error, ¿cierto? Porque la Profe, una bolita preguntita. no sale a ras del suelo. Sí, dígame. Esa velocidad inicial ya la decide uno, ¿qué, profe? Si lo va a hacer con el simulador, Y con el simulador. sí, la deciden ustedes. Ustedes ponen Ah, la que bueno. ustedes quieran Ah, y obviamente cuando hagan el cálculo, pues esto les tiene que dar, porque ustedes no van a utilizar la velocidad inicial para el cálculo, utilizan tiempo, alcance y ángulo, ¿sí? Estas tres cosas. Y obviamente cuando hagan el cálculo, pues les debería dar la que usaron, ¿sí o no? Si les da la que ustedes usaron es porque está bien hecho el cálculo. listo, profe, gracias. Bueno. Ya. Listo. Entonces, bueno, por el lado, bien. No creo que haya mucho problema. Pues si quieren hacer la catapulta, pues está bien. Y si se enredan, pues pueden hacerlo con el simulador. Listo. Para la otra parte, que es la parte de movimiento circular, ¿sí? Eso sería como lo de movimiento parabólico. Básicamente es despejar estas ecuaciones. Listo. Entonces, el movimiento circular, espera un momentito. Entonces, pues un movimiento circular, pues como su nombre lo dice, es un movimiento que es en círculo, ¿cierto? Si es un círculo, entonces tiene un radio constante, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les había dicho que uno podía tener una velocidad constante en magnitud, pero no en dirección? Entonces, el claro ejemplo de eso es un movimiento circular. Porque acá usted puede estar girando a la misma velocidad, ¿sí? Usted puede estar haciendo una vuelta cada segundo, ¿sí? Una vuelta cada segundo, siempre una vuelta cada segundo, pero esa velocidad no es constante, porque en cada instante de tiempo cambia de dirección, ¿sí o no? En cada instante de tiempo él está tirando hacia el centro. Si él no cambiara de dirección, pues sí, saldría disparado en línea recta, ¿sí? Entonces, eso es la particularidad de los movimientos circulares, que puede que en magnitud la velocidad sea la misma, pero él tiene aquí como una gana de escapar que se llama velocidad tangencial, ¿sí? Listo. El radio pues lo podemos representar con R o con R mayúscula. Uno encuentra las dos versiones. Esto de acá, pues es un ángulo, ¿cierto? Lo que él avanza. Entonces uno está midiendo cuánto ángulo, cuánta longitud de ángulo él avanza en cierto tiempo, ¿sí? A eso lo vamos a llamar velocidad angular y lo vamos a representar con una W rarita, ¿sí? Esa es la velocidad angular, que no es una W ni siquiera, eso es una letra griega que se llama omega, ¿sí? Omega minúscula, de pronto ustedes conocen esta otra omega, pero la omega minúscula es esta que se parecía como una W. Y entonces la velocidad angular realmente es cuánto ángulo avanzó en cierto instante de tiempo. ¿Qué pasa? Que hay una forma de medir ángulos que ustedes conocen de toda la vida, que son los grados, que 360 grados es una vuelta, ¿cierto? Pero para estos ejercicios se suele utilizar otra forma de medir los ángulos, ¿sí? Que son los radianes. Los radianes es una forma de medir que dice que los 360 grados, que sería una vuelta completa, es igual a 2pi radianes, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Pues que resulta que la circunferencia de esto, o sea, la longitud que él tiene por fuera, eh, es 2pi por el radio, ¿sí? Entonces 2pi por el radio es eso de 2pi radianes, ¿sí? Que es una vuelta completa, le dan 2pi. Y en ángulo sexagesimal, pues es coger esta bolita, este circulito, y partirlo en 360 pedacitos, ¿sí? Entonces 360 pedacitos, cada pedacito de eso sería un grado. ¿Mm?
Entonces, por ejemplo, acá dice que el radián es el valor de ángulo central que comprende un arco cuya longitud es igual que el radio con el que se traza el ángulo, ¿sí? Eso quiere decir que si este radio mide R, entonces cuando se acomode un R acá, pues se tiene un radián, ¿sí? Que son más o menos 50 y algo de grados. Porque 2 pi radianes son como 6 largos, ¿sí? 6 radios largos. O sea que el radio de una circunferencia cabe como 6 veces larguitas aquí en la circunferencia, ¿sí? Lo que mide la circunferencia, entonces el radio cabe 6 veces larguitas. Bueno, de eso hay un montón de cosas que uno puede leer, el momento circular, que la velocidad tangencial, que es una velocidad con la que escapa, ¿sí? También hay algo que se llama una acción centrípeta, que es una fuerza que lo mantiene sin escapar, ¿sí? Si esa fuerza centrípeta no existiera, pues él saldría disparado, ¿sí? Que por ejemplo cuando uno le pone a girar una cuerda, uno le amarra algo a una cuerda y se pone a girarla, eh, la cuerda es la que le está diciendo a eso que está amarrado que no salga volando, ¿cierto? Es la que está haciendo la fuerza para que no salga volando y salga disparado en línea recta, ¿sí? Entonces esa es la fuerza centrípeta que lo mantiene girando en círculos, ¿sí? Entonces aquí está lo que yo les decía ahorita, que era la velocidad angular. Entonces yo les decía, bueno, eso es cuánto ángulo recorre en cierto tiempo, ¿cierto? Yo les decía que eso era como un ángulo sobre, sobre tiempo. Pero resulta que en física, siempre que uno tiene uno sobre el tiempo, ¿sí? Voy a escribir por acá, uno sobre el tiempo, eso suele asociarse con una frecuencia, ¿sí? Que la llamamos f. Entonces, como uno sobre el tiempo es f, entonces esto puede ser como el ángulo, que da 2pi, ¿cierto? Por f. Que 2pi era toda una vuelta. Entonces, esta frecuencia angular, esta velocidad angular, perdón, lo que me dice es qué tan rápido da una vuelta. Entonces, esto va a estar en radianes por segundo o en revoluciones por segundo, ¿sí? ¿Cuántas vueltas da por segundo? ¿Sí? Eso me va a decir qué tan rápido está girando. Listo. Entonces, esa es la relación que hay entre frecuencia y velocidad angular. ¿Por qué les hablo de eso? Porque cuando ustedes lleguen aquí a este ejercicio, que acá lo único que tienen que hacer es reemplazar esto por lo que termine su cédula. Si su cédula termina en 0, pues fácil, 70, ¿cierto? Pero si su cédula termina en 9, entonces sería 79, ¿cierto? 70 más 9. Y entonces, les dicen el tamaño del plato actual, el tamaño del piñón y el tamaño de la rueda trasera. ¿Sí? Es un sistema así. Aquí faltó dibujar la rueda, pero pues todos sabemos que la rueda va alrededor del piñón. Bueno, no, no sé si todos sepamos, pero los que montamos bicicleta sabemos que aquí va, iría la rueda alrededor del piñón. Entonces me da el radio de la rueda, me da el radio del piñón y me da el radio del plato. Mire que tan chévere todo me lo dieron en metros, porque me deben poder dar unas en centímetros y otras en metros y tener que convertir. Pero no, está todo en lo mismo. Y lo que me piden calcular, me dan una frecuencia de 2 revoluciones por segundo y me dan una fuerza total, una fuerza tangencial, perdón, ¿sí? Que se aplica en el pedaleo. Y me dicen que no hay pérdidas por fricción, porque cuando hay pérdidas por fricción, pues esto no funciona tan chévere. Habría que agregarle las pérdidas, pero estamos en el caso más sencillo, no hay necesidad de agregárselas. Entonces, hay que calcular la velocidad angular del piñón y de la rueda trasera. Hay que determinar la velocidad lineal de la bicicleta en metros por segundo y en kilómetros por hora, ¿sí? Y calcular el torque generado por la fuerza tangencial promedio. ¿Qué es eso del torque? Vamos a ver si lo puedo mostrar con una imagen. A ver, aquí está, me sirve.
Eso del torque es una cantidad física que me mide como algo que se llama el momento de torsión. Es como qué tan fuerte se está girando, ¿sí? O qué tanta fuerza tengo que hacer yo para que gire, ¿sí? Entonces, ese momento de torsión depende de la fuerza que yo aplique, que sería la manito acá, y de la distancia, ¿sí? Entonces, de pronto las personas que alguna vez han tratado de quitarle un perno a una rueda o han tratado de aflojar una tuerca, se han dado cuenta que entre más palanca tengan, es más fácil aflojar esa rueda, ¿cierto? Si uno está trabajando con una herramienta que es muy cortica, tiene que hacer muchísima fuerza porque no tiene palanca. En cambio, si uno agarra y mete un tubo en la herramienta y hace fuerza, tiene que hacer menos fuerza para aflojar el mismo tornillo o la misma tuerca, ¿sí? Porque ese momento de torsión, o sea, como la cantidad de torsión que yo le hago a la tuerca, depende no solo de la fuerza que yo aplico, sino de la distancia. Entonces, entre más distancia tenga, más torsión hago, ¿sí? Porque tengo más palanca, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, una forma fácil de aflojar un tornillo, que lo que les decía, la rueda de un carro, que a veces están súper apretadas, esos tuercas de las ruedas. Entonces, uno lo que hace es buscarse un tubo metálico y meter la cruceta ahí y hacerle fuerza para poder aflojar, ¿sí? Porque si no, no la afloja nadie. Entonces, bueno. Entonces, bueno, como lo que decía ahí, lo que importante aquí era que el momento de torsión era F por D, ¿sí? Fuerza por distancia. Entonces, la fuerza no la dan, que es esta fuerza tangencial, lo que habría que verlo de la distancia, ¿sí? Y después nos dicen que determina la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón. Después vamos a hacer algunas consideraciones, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, con esto podríamos resolver la primera parte, que es la velocidad angular del piñón, ¿cierto? Porque tenemos la frecuencia y de la rueda trasera, que es la misma, ¿sí? Después, la relación entre velocidad angular de un sistema de engranajes. A eso me refiero a que estos dos, piñón y plato, están conectados por una cadena, ¿sí o no? Y pues la cadena no patina, sino que siempre va enganchado en el mismo diente, ¿sí? Va enganchado en un diente y no patina. Entonces, como esto tiene un radio diferente a esto, pues obviamente este que está más chiquito tiene que girar más veces para, mientras este es una revolución, digamos, este ha hecho más de una, ¿sí o no? Porque como este es más chiquito, este tiene que dar más vueltas para cubrir como la misma distancia de giro de este, ¿sí? Pero en velocidad angular, como están conectados por la cadena, tienen que mantener la misma, ¿sí? Entonces, uno puede escribir esto acá. Realmente eso es la velocidad angular mentiroso, eso es la velocidad tangencial, que es la velocidad que tiene el borde. Eso es omega por R, ¿sí? Eso es lo que yo le decía, como están conectados por el borde, o sea, la cadena, en los dos lados se mueve a la misma velocidad. ¿Qué importa que el piñón esté girando mucho más rápido? ¿Sí? El piñón tiene una velocidad angular más alta, pero tiene un radio más pequeño, ¿sí? Mientras que el plato tiene una velocidad angular más chiquita, pero tiene un radio más grande, ¿sí? Y entonces se compensan entre ellos y por eso pues tienen que dar lo mismo. Esto es como si ustedes dijeran que esto fuese este es el plato, ¿cierto? Entonces está más lento, esto fuera un 2x3 y esto fuera un 6x1, ¿sí o no? Entonces 6x1, 6. 2x3, 6 también, ¿sí? Entonces aquí la velocidad angular es muy alta, pero el radio es muy chiquito. Y aquí pues más o menos lo mismo. La velocidad angular es más o menos baja y el radio pues es más o menos más grande que el del piñón, ¿cierto? 3 veces más grande. Entonces, por eso uno puede escribir eso, ¿sí? Pero lo que se dice es que las velocidades tangenciales son iguales.
porque la cadena no patina. ¿Sí? Entonces la velocidad tangencial del piñón y del plato es lo mismo, y por eso me puedo escribir esto acá. Conocemos los radios de los dos, y ya podemos hallar también la velocidad angular. ¿Sí? De hecho, creo que la del piñón la conocíamos. La que conocemos es la del plato. ¿Sí? Entonces creo que toca hacer primero esto que yo estoy haciendo. ¿Sí? Porque la pregunta, lo que preguntan es por la velocidad angular del piñón, ¿cierto? Y esa no la conocemos. Nosotros lo que conocemos acá realmente es la velocidad angular del plato, ¿cierto? Porque el plato es el que está amarrado a la biela para los que no son ciclistas, es esta palanquita que tiene un pedal, ¿sí? Entonces, el plato está amarrado al pedal, ¿cierto? Y este dato de frecuencia es del pedal, ¿sí? De cuántas veces gira esto. Entonces, con esta ecuación que yo escribí acá, uno puede encontrar, el radio del plato lo conoce, y la frecuencia del plato la conoce, ¿cierto? Conoce estos dos números. El radio del piñón lo conoce, entonces uno ahí encuentra el W del piñón, ¿sí o no? Hace el despeje. Entonces, el despeje es pasar esto a dividir. Allá. Pues que haría esta multiplicación dividido el R del piñón. Listo. Con eso entonces ya sabría la frecuencia, la velocidad angular del piñón. Y uno podría decir que, que el piñón gira a la misma velocidad de la rueda, ¿sí o no? Según yo sí, porque van, como va bloqueada, a medida que gira el piñón, gira la rueda igual. Relación entre piñón y rueda trasera, lo que yo acabo de decir, sí, ya lo había pensado acá. Entonces, tiene que ser la misma, porque el piñón no patina. El piñón patina hacia atrás, pero hacia adelante cuando uno está pedaleando no patina. Mueve la rueda a la misma velocidad que se mueve el piñón, a esa misma velocidad gira la rueda. ¿Sí? Entonces, por eso uno puede escribir esto. Listo. Y velocidad lineal es esto que yo les había escrito acá, que era la que yo la llamé acá tangencial. Pues, ¿por qué la llamo tangencial y por qué se llama lineal? Pues porque si usted tiene el círculo y esta cosa va a salir disparada en línea recta. Si esta cosa va a salir disparada en línea recta, señor. Ahí está. Esto es la velocidad tangencial o la misma velocidad lineal, ¿cierto? Con la que sale en línea recta. Súper. Entonces, con esa pueden hallar la velocidad de la rueda, ¿sí? Entonces sería con la frecuencia angular de la rueda, que era la misma del piñón, y el radio de la rueda. ¿Mm? Entonces, con eso hallan la velocidad lineal de la rueda. Y con esa velocidad de la rueda, ustedes, aquí yo no se los di tan masticado. Si ustedes saben qué tan rápido va la rueda, y saben cuánto es el radio de la rueda, ustedes pueden saber cuánta distancia cubre, ¿cierto? Entonces con eso pueden saber la velocidad de la bicicleta, ¿sí? Porque si la rueda de la bicicleta tiene esto de radio, entonces ustedes saben que toda la rueda mide 2pi por r, ¿cierto? Entonces cuando él dé una vuelta, eso les va a decir la distancia que recorrió en una vuelta, ¿cierto? Entonces si ustedes saben qué tan rápido está girando, pueden saber qué tanta distancia está cubriendo en cierto tiempo y pueden saber pues la velocidad de la bicicleta. Pues realmente es esto acá, ¿sí? Lo que va a dar. Listo. Y ahora me piden el torque, ¿sí? Obviamente en esta B, volviendo a la B,
Este cálculo pues les va a dar, como estamos trabajando en metros y en segundos, les va a dar en metros por segundo. Y acá lo piden en kilómetros por hora también, ¿sí? Lo tienen que hacer en metros por segundo y en kilómetros por hora. Pero pues ya que lo tengan en metros por segundo, no es si no pasa a kilómetros por hora y ya está. No es muy difícil. Y ya para lo del torque, entonces yo ya les había mostrado la imagencita, que era fuerza por distancia, les había dicho yo allá, ¿cierto? Que el torque allá era fuerza por distancia. Y entonces yo acá, ¿por qué les pongo por radio del plato? Ah, pues porque la distancia acá, realmente en este caso sería por el tamaño de la biela, pero como no nos dieron el tamaño de la biela, vamos a trabajar con el tamaño del plato. ¿Sí? O sea, esto bien calculado, tendría que ser por el largo de la biela. Pero como no nos dieron el largo de la biela, entonces vamos a trabajar con el largo del plato. Entonces por eso estoy colocando que la distancia acá es el radio del plato. Y que la fuerza supuestamente la vamos a suponer que se está aplicando en los dientes del plato. ¿Sí? Que eso no es del todo cierto porque eso tendría que ser en el pedal, ¿sí? Pero como no nos dieron el largo de la biela, entonces no vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo en el plato. Listo. Entonces por eso lo propongo así. ¿Sí? La fuerza que nos da el ejercicio por el radio del plato, eso nos va a dar el momento de torsión. Y para la fuerza que la cadena ejerce sobre el piñón, es algo también de torque, que sería la fuerza que tiene la cadena por el radio del piñón, ¿sí? Entonces, como el torque ya lo calculamos, porque el torque que tiene la cadena en el plato es el mismo torque que tiene la cadena en el piñón, porque él no tiene pérdidas de fuerza, ¿sí? Estamos suponiendo que la cadena no tiene pérdidas de fuerza. Entonces, la fuerza que yo hago en el plato es la misma fuerza que yo hago en el piñón, ¿sí? Entonces, como no hay pérdidas de fuerza, yo puedo decir eso, que la fuerza de la cadena, que el torque que yo tengo en el plato, perdón, es el mismo torque en el piñón, y por eso puedo escribir esto así, y sacar la fuerza en la cadena, ¿sí? Ya conociendo el torque, que es este acá, sino que yo lo escribí así con una T rarita, ¿sí? Y el radio de plato pues lo conocíamos. Y básicamente pues eso sería todo para terminar con la tarea. ¿Tienen de pronto preguntas del movimiento parabólico, del movimiento circular? Bueno, si no hay preguntas, entonces supongo que todo está claro. Entonces, pues cualquier cosa que lleguen a necesitar de pronto, algo que se les ocurra de aquí a... Recuerden que esta tarea vence el 11, ¿sí? Traten de entregar a tiempo y por la plataforma, porque por ahí nos están diciendo que no vamos a dar más extensiones, pues, porque, bueno, muchas personas piden extensión de días y bueno, que se va a penalizar entregas después del 11. Entonces recuerden que la tarea vence el 11 y la tienen que entregar ese día. Cualquier cosa, dificultad que tengan, me escriben por acá por Teams o me escriben por la mensajería interna. Por ahí alguien levantó la mano. María Alejandra, Hola, profe, buenas noches. Es que buenas quería noches. hacerle una preguntita. Pues yo ya Ujú. hice el ejercicio con la catapulta y sí, yo siento que el tiempo es supremamente difícil de calcular. Entonces, según lo que usted nos dijo, usted nos sugiere calcular el tiempo con, con ese simulador y ya lo demás, pues sí lo hacemos con la catapulta, ¿cierto? Pues realmente lo que yo les digo es como, pues usen los datos del simulador o puede hacerlo, digamos, con los datos del simulador es muy fácil porque está bien medido el tiempo. Y tratar de hacerlo con la catapulta, colocar las dos cosas en el trabajo. Yo lo hice, usted coloca ahí, yo lo hice con la catapulta y me dio esto, y yo lo hice con el simulador y me dio esto. Y ya. Ah, listo, profe, muchas gracias. Mejor todavía. Bueno, ujú, listo. Si no hay más preguntas, entonces yo los dejo. Me voy a comer. Que estén muy bien. Y ahí les estaré avisando cuando nos volvemos a ver. Profe, una preguntita. Ah, sígame, Jorge. Pero igual, si yo no quiero hacerlo con la catapulta, lo puedo hacer con el simulador, ¿cierto? Sí, lo puedo hacer solo con el simulador.
Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno. Escriban en el chat. Profe, usted nos regala ahorita el videito, el link, la De la grabación. grabación. Ah, sí, yo ahorita se las paso ahí Sí. por el chat de donde estamos todos y mañana se las paso subida a YouTube. Mañana no, el miércoles, las paso subida a YouTube. Mañana no tengo tiempo de subir eso. Ah, ok, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Buenas noches. Sí, dígame. Una pregunta, es que cuando seleccionamos las letras había una parte donde decía como elegir unos metros, que era como 1.2 metros. ¿Eso en dónde era que lo utilizábamos? Eso era en la parte de tiro parabólico, cuando dice que mantenga la distancia constante. ¿Sí? Esa se supone que es la distancia que tiene que alcanzar con la catapulta. Pero pues si lo hace con el simulador, pues con el simulador va a ser muy difícil que ponga bueno, tendría que bajar mucho la velocidad inicial para que le dé un alcance de 1 metro. Pero pues sería ahí donde lo tienen que usar. Bueno, no lo escuché más. Bueno, listo. Entonces, cualquier dudita, me escriben por interno. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.